Déjeme saludar en estos momentos al maestro Daniel Marmolejo, documentalista, periodista, incorruptible y obviamente miembro de esta familia Sin Censura, a quien le agradezco mucho siempre su generosidad. Hoy por la mañana en el programa matutino vespertino y mañana en la mesa de diálogo con el doctor Ángel Valderas Puga en Sin Censura nocturno para hablar del nuevo paradigma. Si gana Lula en Brasil, casi todo el continente estaría vestido de progresista, del Río Bravo para abajo, casi todo el continente. La relevancia de lo que ocurre en Colombia y sus puntos de vista, claro que los escuchamos sin censura. Primero, te mando un abrazo, Daniel, ¿cómo estás? Querido Vicente, familia de Sin Censura, muy contento, muy emocionado siempre, Vicente, de estar aquí contigo en este espacio plural, abierto, reflexivo, sin censura que nos brindas, pues también con las preocupaciones y los enormes avances que se están teniendo en América Latina, en esto que tú señalas que es un cambio de paradigma, que pudiese tener una nueva era o una nueva etapa de las izquierdas en Latinoamérica si el 2 de octubre se eleva con el triunfo Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, quien ha sido pues víctima de la guerra híbrida, al igual que la expresidenta Dilma Rousseff. Él estuvo en la cárcel, ha padecido una persecución política. Hoy, pues, amanecemos evidentemente con la noticia del triunfo de Gustavo Petro en Colombia, lo que significa también una renovación de este espíritu progresista en América Latina. Aunque con los asegúnes de que en la política local y particularmente en Querétaro, pues un integrante de esta familia Sin Censura estaría siendo expulsado y tendríamos que conocer más sobre los posicionamientos de este importante personaje, ingeniero, doctor Ángel Valderas, quien estaría siendo víctima de esto y que nos obliga a reflexionar y actuar, porque quienes hemos tenido el gusto de compartir mesas de análisis con él, sabemos de lo propositivo que es y de el buen ánimo que tiene, razón por la cual no veo ninguna justificación aparente a esto, pero tenemos que escuchar los puntos de vista y evidentemente, Vicente, estas cosas se pueden combatir porque existen, pues obviamente, los recursos legales para hacerlo y él los conoce bien. Así es que es un momento muy inquietante en el mundo que pone a una América en una tendencia ideológica y Estados Unidos en una posición confrontada en muchas regiones del mundo y también en nuestro continente. ¿Se ve con preocupación la posición que pueda asumir Estados Unidos o internamente están, o porque estoy en Estados Unidos, estamos debilitados? Daniel Marmolejo, ¿cómo entiendes el papel de Estados Unidos hacia esta América Latina que se abre históricamente a la izquierda en momentos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador, dicen algunos analistas en México, se arriesga al manotazo de enojo de Joe Biden? Yo la verdad no veo cómo en estas negociaciones que son importantes para ustedes, para Estados Unidos, en temas de migración y en temas de desarrollo, Estados Unidos pueda ponerse en contra de un Andrés Manuel López Obrador hoy convertido en un líder regional y así reconocido por los que ganan elecciones y los que ya gobiernan. ¿Qué te parece, Vicente, si echamos el reloj 50 años atrás? ¿Qué sucedía en Estados Unidos? Se vivía un proceso electoral donde Richard Nixon estaría por alcanzar un segundo mandato y se descubrió en ese proceso que el propio gobierno de Nixon estaba haciendo un trabajo de espionaje
a sus opositores. Este tiempo es importante señalarlo porque vamos a ver cómo ha cambiado el eje en muchos factores. Los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward, quienes tú recordarás que fueron premiados por el caso Watergate, por sus investigaciones, ponen en relieve, para empezar, el valor del periodismo. Confrontan el poder de las instituciones en Estados Unidos y se exhibe las tropelías del gobierno norteamericano, quien para ese tiempo pues no desistía en su ofensiva en Vietnam y tampoco en la ofensiva a través de utilizar al propio ejército y a las corporaciones como la ITT en Chile para el derrocamiento de Salvador Allende. Hace 50 años, Salvador Allende elevó un discurso en el seno de Naciones Unidas en donde señala el papel nefasto de las corporaciones y que señalaba a Chile como un país víctima de este extractivismo que no le dejaba nada a su país y que en esta condición nefasta de las corporaciones no había control de ningún parlamento del mundo sobre de ellas. Pero estaba muy clara la acción de la CIA y del gobierno de Estados Unidos y de un personaje muy importante que pues alentaba al gobierno de Estados Unidos y particularmente a Nixon en todo el injerencismo planetario, Henry Kissinger. Hoy Estados Unidos vive un cambio histórico porque aunque sigan las mismas tendencias de control planetario, el mundo que vivió Allende y que llevó a su derrocamiento y a su muerte, con la de miles de personas, y la Operación Cóndor en Sudamérica, hoy el mundo vive un cambio de paradigma porque Allende, lo que pudo haber soñado, hoy se ve realidad con Petro y se puede ver también el 2 de octubre con Lula. Es decir, cambió el mundo radicalmente hacia una visión hexapolar, pero al mismo tiempo no han dejado de existir los recrudecimientos. Mientras Carl Bernstein y Bob Woodward obtuvieron importantes reconocimientos por su labor periodística, de la cual obtuvieron información de garganta profunda, un agente, también un personaje muy importante, exdirector de la CIA en ese tiempo, o tiempo antes del Watergate. La realidad es que hoy vemos cómo Estados Unidos tiende la venganza contra Julian Assange, situación también que es muy escandalosa a nivel mundial, porque el país que promueve las libertades es el país que actúa contra el periodismo. Sin embargo, en este cambio de paradigma, lo que América Latina no pudo resistir y que Cuba resistió desde esa época y décadas atrás hasta cumplir 60 años de bloqueo, y los que lleva Venezuela, por ejemplo, y la situación regional, pues habla también de que la doctrina Monroe, que ha sido muy promovida durante muchas décadas, siglos, está sucumbiendo ante la particularidad del mundo hexapolar de que ya no se pueden manejar las mismas condiciones de los dictados unilaterales imperiales. Y por eso vemos conflictos en muchas regiones del mundo y particularmente los que se vivieron en América Latina, porque el injerencismo no terminó allí ni las conspiraciones. Décadas posteriores siguió durante el tiempo de Ronald Reagan con el tema evidentemente de pues todo el apoyo que le daban a la contra nicaragüense y después también con Obama, el Obamagate y tantas cosas más, Vicente, que han sucedido. Pero Estados Unidos está en una franca decadencia en la medida en la que no vea que tiene que crecer una visión más pacífica y mejor estructurada en su relación con América Latina, porque ha sido tanto el saqueo a nuestros países y ha sido tanta la flexibilización neoliberal que ya es insostenible. Y ellos deben de entender que incluso dentro de Estados Unidos esto se ha revertido y desde Vietnam y desde estos 50 años atrás a la fecha, el crecimiento de los homeless, de la pobreza, esta situación donde el mundo perdió la oportunidad de ser dueño de algo y todo se pasó a un régimen de hipoteca,
ha venido destruyendo a la humanidad. Por eso también hay que apuntar en el discurso de Petro respecto a la importancia que tiene el rescate del planeta Tierra. Pero nada de esto hubiera pasado, Vicente, luego de la llamada década ganada de la izquierda latinoamericana y es particularmente sudamericana, que tuvo mucha fuerza con el presidente Kirchner, desde luego con el presidente Correa, con el presidente Morales. En general, la configuración que se dio con el presidente Lula, naturalmente, y con el presidente Mujica, que llegó, y que después fue nuevamente agobiada por la guerra híbrida que se tendió en estas regiones del mundo y que ha costado mucho dolor volver a recuperar un camino para Latinoamérica y que se está sacudiendo de la guerra híbrida, a pesar de que muchos de estos países, como particularmente en Argentina, todavía tienen un control los medios de información, como en México ya no, ya nos los hemos logrado sacudir gracias a Sin Censura y a otros medios muy valientes, querido Vicente. Entonces, necesita Estados Unidos cambiar sus visiones de la política imperial para ayudar a hacer una reconstrucción geoestratégica muy diferente a lo que ellos consideraron durante este siglo XX y gran parte del siglo XXI, y menos conspiranoica, mucho menos, porque el resultado del Watergate también hace 50 años se tradujo en conocer todo un aparato como el que después imitó Genaro García Luna en México, con Pegasus también, Peña Nieto, que ha sido un aparato de espionaje tremendo, en donde nadie le tiene confianza a nadie, y en donde esto tristemente sirvió para algo muy negativo, separar al pueblo del gobierno, porque el pueblo entró en un distanciamiento desde el tiempo de Nixon en Estados Unidos con su gobierno, y porque aquí nos ha costado mucho trabajo recobrar, porque lo que hemos vivido en América Latina son las traiciones de los expresidentes a sus propios pueblos, Vicente. Y es el dejar, el entregar todo a cambio de una riqueza de muy pocas familias y de una plutocracia, de una cleptocracia y de una oligarquía que se han venido beneficiando históricamente a partir de estas relaciones de contubernio, porque ahora que el tema son los combustibles, ¿cuántos políticos no se beneficiaban en México por la importación de gasolina de Estados Unidos? ¿Cuántos políticos mexicanos no se beneficiaban por el manejo acomodado, controlado con las farmacéuticas para el sector salud y la enorme corrupción que en esto había? ¿Cuánta degeneración no ha habido con los contratos y las concesiones a las empresas españolas energéticas que hizo Felipe Calderón? ¿Y cuánto no se hizo de riquezas mal habidas por el latrocinio de los recursos de la nación y de los intereses de desarrollo? Entonces, se sacude América Latina nuevamente con una enorme preocupación ciudadana por lograr una emancipación y un progreso. Volviendo al tema de Colombia, tienen problemas feudales, Vicente, ¿sí? Tienen problemas feudales que incluso en la Revolución Mexicana no los logramos sacudir del todo en México, por ejemplo, ¿no? En Argentina también hay un feudalismo donde la llamada rural controla gran parte del poder mediático y le imponen las condiciones a los presidentes y mantienen una fuerza gracias a su poder agroexportador, pero ve las contradicciones, un poder agroexportador en Argentina y 10 millones de personas comiendo en comedores comunitarios. Entonces, esta posibilidad de oxigenar, luego de aquella década ganada que ya mencioné, la dio para América Latina Andrés Manuel López Obrador. Él logra restablecer la confianza del pueblo con la gente. Y este es el enfoque que se perdió con Nixon. Esto es lo que aspiraban durante mucho tiempo los gobiernos latinoamericanos, como por ejemplo con Allende, y que se los fracturaron. Y esto es lo que en algunas ocasiones ha caído también en un vicio en algunos países latinoamericanos que tendieron a la izquierda a través de las autocracias, donde se agotan los personajes, pero ellos creen que no se agotan, pero sí se agotan. Por eso la democracia ayuda. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador viene y restituye la relación entre el gobierno y el pueblo,
Y esto es lo que Estados Unidos está viendo con enorme interés, con enorme preocupación, pero todavía para consolidar esto, América Latina necesita establecer una unidad de pueblos con agendas comunes para tratar de someter y terminar de someter a la guerra híbrida, que es algo que hemos expuesto en forma permanente. Entonces, o Estados Unidos se queda como está, con su doctrina Monroe, con las ideas de Nixon conspiranoicas, con el poder de las corporaciones extractivistas, o ve a una América Latina que renace con un pensamiento, con una clara tendencia ideológica naturalmente, pero con pueblos despiertos, que son millones y millones de personas que ya no están dispuestas a vivir el fracaso de sus pueblos. Mi querido Daniel, antes de hablar de la advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre China para Estados Unidos, que creo que hoy está más vigente que nunca y es más importante que le presten atención por todo el trasfondo geopolítico del que hablas. Déjame poner sobre la mesa esto que me parece hasta de risa loca. Vargas Llosa, el ídolo de Krause y compañía, de Aguilar Camín y compañía, desde Madrid dice: Colombia ha votado mal, a ver cómo actúa Petro. Y por si acaso había duda del papel que juegan ciertos periodistas, comentaristas o directores editoriales de periódicos en algún momento importantes como el Excelsior, Pascal Beltrán del Río: el presidente López Obrador tardó minutos en felicitar a Gustavo Petro por su triunfo. En el caso de Joe Biden se tardó 38 días. El respeto a la autodeterminación de los pueblos es muy selectivo. No. La labor del periodista, dependiendo los intereses que lo muevan. Eso es lo cabrón. ¿A qué me refiero? Joe Biden, ¿qué pasó en la elección de Estados Unidos? Estuvo competida, las autoridades electorales no dieron por ganador a Joe Biden hasta después de varios días, nada más que se hacen de la memoria corta y selectiva también periodistas como Pascal Beltrán del Río. Y en el caso de Colombia, Uribe, Duque y las autoridades, bueno, hasta Almagro, reconocieron el triunfo de Petro. Si un periodista no ve estas diferencias, hay que regresarlo a la Septién. O si un periodista hace que no ve, hay que exhibirlo por ser no periodista, sino mercenario de la información. Mi querido Daniel, te lo pongo ahí sobre la mesa. Vicente, el proceso en Estados Unidos fue un proceso plagado de problemas. Incluso hubo una ocupación en el Capitolio. Era una situación que llamaba a la prudencia internacional, pero no a la de los mercenarios, porque esos siempre van a estar alineados a lo que les dicten quienes les jalan los hilos desde arriba. Yo creo que el presidente mexicano fue muy prudente dejar que se oxigenara el proceso electoral en Estados Unidos, y cuando esto ya tuvo un veredicto oficial, pues poder felicitar a quien le correspondía hacerlo. Igualmente ha sido muy prudente durante este proceso porque, bueno, Petro no ganó en la primera vuelta, Vicente. Y si lo festeja después del triunfo, cuando es reconocido por su opositor, pues estamos hablando absolutamente de lógicas. Lo que le sucede a los medios, como ya señor Pascal del Río, pues es que realmente ellos están del lado prácticamente del globalismo internacional, que es el que venía tejiendo las conspiraciones para derrocar a presidentes, obviamente sudamericanos,
y quienes les debe de incomodar mucho que el gobierno de México haya hecho un rescate directamente del personaje trascendental en la historia de esa década ganada y posterior, que es Evo Morales, quien fue víctima absolutamente, no solamente de un fraude, sino de un golpe de Estado. Él ganó las elecciones y él pudo haber combatido el proceso, entrado a revisiones y llegar a una segunda vuelta, ¿no? A un resultado evidente de su triunfo. Tenía que resolver, pero no lo hicieron así. Entonces ellos fueron los que le llamaron a esta mujer, quien ahora purga una condena de 10 años de prisión, presidenta, y el presidente de México no lo hizo. Yo creo que eso es lo que les duele principalmente. Vaya, no les duele, Vicente, porque no tienen realmente un sentimiento legítimo, no tienen un sentimiento de clase, no tienen una condición ideológica, sino intereses económicos. Entonces, lo que les duele es el bolsillo de que el presidente de México no esté a las órdenes del globalismo internacional, que hoy por hoy está de cabeza, porque la misma posición que tiene Pascal Beltrán del Río es la misma de Felipe Calderón. O sea, ¿en qué puede cambiar? Ellos hubiesen querido a toda costa que se mantuviera el mismo injerencismo norteamericano en Colombia, cosa que los colombianos ya decidieron que no, que ellos son los dueños de sus selvas, son los amos de su café, que son los dueños de una importante cultura y que tienen mucho por hacer para emanciparse, porque afortunadamente tienen hoy, como nunca lo habíamos visto, una vicepresidenta afrodescendiente, una mujer como tu servidor. Bueno, ella tiene un color todavía más hermoso, es más oscura, es preciosa esta mujer, quien eleva un discurso a favor de los desposeídos, de los indígenas, en su visión religiosa, porque además ella hizo un planteamiento en ese sentido. México es un país laico en esa diferencia, ¿no? Marcando ahí la diferencia. Pero realmente Vargas Llosa, quien pues también responde a ello, que a Vargas Llosa renunció literalmente, porque así yo lo veo, ¿no? A ser peruano para ser español, tiene esa condición de ser un promotor pues obviamente de la derecha, lo cual en la actualidad, Vicente, esa forma extractivista, sometedora, esa doctrina Monroe se volvió arcaica. Y eso es lo que un personaje tullido, decrépito, como Vargas Llosa, no quiere entender. Esa visión de Nixon, de la cual estaría orgulloso él, ya no puede existir en el mundo. Entonces, y Pascal Beltrán, pues no es que sea necesariamente alguien a quien le puede inspirar la situación de Nixon, pero ya son personajes totalmente metidos en algo que fue una comisura de los medios de comunicación dominados por el poder económico. Porque además, su medio de comunicación, el dueño de su medio de comunicación, es uno de los principales hombres beneficiados por las prisiones construidas, que no se terminaron de construir, faltaron 4, durante el gobierno de Felipe Calderón y Peña Nieto. Son prisiones que le cuestan al país 10,000 millones, donde pagas poco menos de 30,000 pesos por una persona que se encuentre recluida en estas prisiones, que operan al 50%, que cobran aún sin que haya un preso en una celda, cobran la celda, cobran el hospedaje, porque convirtieron a estas prisiones en un modelo muy parecido a los hospitales Ángeles o muy parecido a la cadena hotelera que ellos también ostentan. Entonces, ¿qué puede pensar un sujeto respecto a la posición del presidente, que si lo saludó, que si no lo saludó, que traen contabilizando el reloj a ver a qué hora, cuando es un cambio histórico que requería un momento, un tiempo, y el presidente López Obrador se tomó el tiempo necesario para felicitar a Petro? Yo, por lo demás, desestimo totalmente este tipo de visiones y enfoques de lo que le llaman prensa, y desestimo a este tipo de intelectuales orgánicos de la derecha como lo es Vargas Llosa. Para cerrar, mi querido Daniel,
la advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre China o Estados Unidos se pone las pilas, o sería la región arrasada por China, que al nivel que va, pues no le tomaría mucho tiempo, no le tomaría muchas décadas, no le tomaría siglos para desbancar a Estados Unidos si no abre los ojos a Estados Unidos. Una advertencia que la hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, si recuerdo bien, en la mismísima Casa Blanca, en aquella reunión, aquella cumbre trilateral entre los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, si es que la memoria no me falla. Mi querido Daniel, pues Estados Unidos tiene que abrirse con estos cambios en América Latina. O buscamos una nueva relación o China va a arrasar. Mira, Vicente, China sigue teniendo el as bajo la manga. China tiene con un rebrote de COVID en Taiwán, que es el epicentro del comercio internacional y una zona de tránsito, tráfico de mercancías, de logística, que suministra a las cadenas productivas en el mundo, puso de rodillas a Alemania, cosa que no nos lo hubiéramos imaginado décadas atrás. Angela Merkel fue muy consecuente con China y también fue muy consecuente con Rusia. Y a pesar de todo, logró mantener un determinado equilibrio, pero se fue Angela Merkel y Alemania se puso de cabeza y se dio cuenta que lo que le habían concesionado como comercio de partes a China les iba a afectar. Hoy Rusia pone también de cabeza al mundo con el tema energético y la misma Europa se pone de cabeza. Y Estados Unidos ahora quiere poner al mundo de cabeza con los productos refinados del petróleo, sobre todo los combustibles. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en Argentina, querido Vicente, cuando los fondos buitre se dedicaron a hacer un extractivismo monetario a través de endeudar a este país y de llevarlo literalmente a una quiebra técnica como país? Los avasalló, los agotó, y para mantener esto inflaron a un personaje como Macri y con los medios de comunicación le hicieron la guerra híbrida a Cristina Fernández. Este agotamiento, Vicente, hizo que Argentina necesariamente tenga que ver hacia China, tenga que ver hacia Rusia. ¿Qué pasa cuando Estados Unidos pierde estas fichas en su forma, en su visión, en su modelo corporativista y en los modelos rentistas corporativos que agobian a las economías y no las dejan crecer? Pues está perdiendo socios. Creo, Vicente, que la economía está buscando un cambio de modelo, que Estados Unidos tiene que repensar el neoliberalismo y que el gran mercado latinoamericano tan potencial se va a oxigenar con o a pesar de Estados Unidos. Yo creo que va a ser pero necesita entrar en otra lógica y empezar a desmontar las estrategias que le venían dando el soporte convencional y entender más a Andrés Manuel López Obrador en la visión humanista del desarrollo de las naciones, porque Allende no lo entendieron. Cuando Allende en el 72 da su discurso, que fue una ovación de 17 minutos, lo mandaron a acabar su gobierno, ¿sí? Lo llevaron literalmente a la guerra civil, como lo que han querido hacer en Venezuela con los desabastos o como lo que han intentado también hacer en Cuba. Encapsular a los países hasta que lleguen a una guerra civil por la falta de medicamentos, porque no hay salidas, porque no hay créditos. Así le agotaron los créditos a Allende.
Así llegaron a no tener medicamentos, querido Vicente, agobiarlos. Yo creo que ya llegó el tiempo de que Estados Unidos vea, como los ciudadanos de Estados Unidos ven al mundo de otra manera. Los norteamericanos, los estadounidenses, los norteamericanos somos también nosotros. Desde el eje neovolcánico ya somos norteamericanos. Los estadounidenses, porque también nos han llamado a la reflexión en los chats al respecto, deben de ver el mundo de otra manera. Estados Unidos o América Unida. Si es Estados Unidos, van a seguir con la doctrina Monroe. Si es América Unida, van a ser un contrapeso a China. Este es el momento, la gran oportunidad histórica de hacerlo, y lo tienen que hacer. Ya déjense de su doctrina, dejen a un lado las agencias de seguridad dedicadas a investigar a los gobiernos y ponernos de cabeza. Armemos proyectos económicos regionales, saquemos al buey de la barranca. A ustedes les conviene. En su propio cáncer se van a morir. Contaminando con cáncer a otras regiones, las van a agotar. Vamos a regenerar la vida continental, porque esto es por el bien del planeta, ¿sí? Siempre va a haber problemas de seguridad nacional, de conflictos ideológicos, de visiones imperiales, de corporaciones controladas, siempre los va a haber. Pero yo creo que Andrés Manuel López Obrador, que desestimó a sus propias agencias de seguridad del Estado que no le servían al Estado. Cuando Andrés Manuel desestimó pues a este grupo militar, que era el grupo que asfixiaba al propio presidente y lo manipuló, caso concreto el año 68, el Estado Mayor Presidencial. Cuando el presidente escucha, pero no acata las instrucciones de los consejos empresariales y debate con el Consejo Coordinador Empresarial. Cuando el presidente lucha para que se reformen los sistemas electorales democráticos en México. Cuando el presidente de la República promueve el autoabasto energético y la regeneración del medio ambiente en el planeta, está dando un ejemplo para Estados Unidos y está dando un ejemplo para el mundo. Creo que el mejor aliado de cualquier presidente, de cualquier imperio, hasta de cualquier corporación, como de cualquier hombre, es lo que está haciendo López Obrador en México. Es muy digno y muy valiente lo que hace López Obrador. Nos necesita a todos, porque hay muchas cosas que fallan en México y que quizás en otros países no fallan tanto, pero en México el Poder Judicial y concretamente la Fiscalía y las fiscalías de los estados del país y las procuradurías no están bien, Vicente. Tenemos que fortalecer la vida institucional todavía en México, como Latinoamérica también tiene que fortalecer su vida institucional. El Poder Judicial en Argentina, en Colombia, en Brasil, no están bien, ¿sí? En Perú es cuestionable. Tenemos que hacer todavía muchos cambios y muchas reformas. Por eso, lo único que advertiría yo, no solamente a Estados Unidos, sino a la oposición pedorra mexicana, es déjense de estar perdiendo el tiempo con la guerra híbrida. Necesitamos construir mejores naciones. Mi querido Daniel Marmolejo, como siempre, es un placer escuchar tus opiniones, tus reflexiones. Invitemos a la gente para que te siga, para que se suscriba a tu canal en YouTube, para que esté al pendiente de tus comentarios en Twitter, que te apoyen en tus trincheras, mi querido Daniel Marmolejo. Vicente, muchísimas gracias. Mi solidaridad con el maestro, con el doctor Ángel Valderas. Aquí estamos siempre contigo en la medida de lo posible, cuidándonos. 4A República, Vicente, en YouTube. También nos pueden encontrar en Facebook. Estamos en Twitter, Homo Ex Novo, también Cuarta República en Twitter, donde pueden ver los diferentes programas que realizamos con un absoluto compromiso ciudadano, querido Vicente, tratando de apoyar la transformación de México. Te mando un abrazo, querido Daniel. Estamos al pendiente. Muchas gracias, Vicente. Free Assange. Así es. Liberación para Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que enfrentaría una condena de hasta 175 años de prisión si es extraditado a Estados Unidos. El maestro Daniel Marmolejo, que regresa a Sin Censura mañana por la noche, en Sin Censura Nocturno, precisamente en la mesa de diálogo de todos los martes con el doctor Ángel Valderas Pura. Precisamente con eso